Mi nombre es Leo Ángel Rodríguez Cortés, más conocido como el León del Micrófono. Soy productor de contenidos sonoros y digitales, vinculado a la emisora comunitaria y cultural Tumaco Estéreo. Para hablar de la historia del mentidero. El mentidero tiene su origen desde la esencia, desde la raíz, desde muy pequeño. Recuerdo muy bien que desde que tengo uso de razón, en la pampa, que daba frente a la casa, bajo un palo de naranja, muy grande y frondoso por cierto, mi papi, el señor Aurelio Rodríguez, había construido un mentidero. Ese mentidero lo había construido con guadua y cáscara o tapas de costanera, que uno le dice, de lo que le sacan las tapas a los bloques de madera. Y ese se convirtió en ese espacio de descansos de las personas que iban hacia el Ecuador y los que venían del Ecuador hacia Colombia. Entonces había como ese punto de encuentro. Allí se sentaban a conversar. Personas que no se habían visto nunca, no se conocían, pero allí generaban ese diálogo. En ese lugar, también en la casa, mi mami vendía Carla, o sea, las limonadas empacadas en esas botellas, ¿sí? Denominadas Carlas. Y también amasaba pan. Entonces la gente se sentaba a descansar, se ponían a conversar de lo que era su cotidianidad y a tomar la deliciosa limonada con pan. Y empezaban a contar historias, ¿sí? Entonces desde muy pequeño fui creciendo con ese ambiente y con esa conexión con el mentidero. Luego, investigando más, me di cuenta de que los mentideros son un espacio de encuentro en las comunidades del Pacífico. Siempre en el patio de una casa, en la orilla de un río, debajo de un palo de mango que es muy tradicional en Tumaco especialmente, hay construido un mentidero. Ya sea construido construido en guadua o también con trozos de madera. En los ríos los hacen frente a la orilla, y donde allí la gente, después de salir de sus actividades, se sienta a conversar. Es allí donde veo esa gran oportunidad de que esos espacios que son tradicionales en el Pacífico, poderlo convertir en un programa de radio. Y se da la oportunidad de poderlo desarrollar en la emisora Tumaco Estéreo, la emisora comunitaria y cultural. ¿Con qué propósito? Convertir ese espacio que es natural, ¿sí? Donde desde los mentideros se han forjado procesos importantísimos que han aportado y contribuido al desarrollo de muchas ideas que se han construido en el Pacífico colombiano. O sea, esos mentideros hacen un aporte significativo, se consolidan ideas, ¿sí? Para tener resultados de desarrollo en la región. Y esto lo llevamos a un programa de radio. Con el mismo ambiente de sentarse en un mentidero bajo un árbol o frente a la orilla del río, es estar en un espacio de una cabina de radio compartiendo con la gente y conversando, haciendo un recorrido desde su infancia, ¿sí? Es como recorrer, retroceder a ese tiempo, irlo conectando en una secuencia de un diálogo, ¿sí? Para ir conociendo su historia. Entonces, desde el mentidero, el propósito es poder contar historias desde una línea, desde lo ancestral, ¿sí? Lo ancestral, desde lo cultural, pero también desde la vida práctica de lo que la gente viene haciendo del día a día. Entonces, ese espacio se convierte en un escenario de visibilización de los saberes ancestrales del territorio. ¿Quiénes están allí? Portadores, sabedores de la tradición oral, ¿sí? Gente que tiene sus costumbres y que la están practicando, aprendida desde sus ancestros, desde los abuelos. Es el propósito de que estos portadores y sabedores, sabedoras, puedan ser visibilizados ante una gran comunidad. Ese es el papel que el mentidero cumple desde allí. Y también se convierte en ese escenario para poner a dialogar a las personas, pero también a las nuevas generaciones con los sabedores mayores. Y se convierte en ese diálogo intergeneracional, ¿sí? Y es una manera de que el mentidero se convierta en ese escenario, ¿sí? En ese espacio de que tanto niños,
jóvenes y adultos se encuentren en un mismo lugar y empiezan a compartir. Desde allí hay una experiencia muy importante tanto para sabedores como también para los jóvenes, porque los jóvenes aprenden de los mayores, de los sabedores, y también los sabedores mayores aprenden de los jóvenes. Y de ese papel en la comunidad, también el mentidero se convierte en ese espacio de romper esas barreras, ¿no? De esas líneas invisibles, hacer de que generadas por diferentes factores en los territorios, ese rompimiento del tejido social. Entonces, a través de estos espacios, el mentidero lo que tratamos es de recomponer el tejido social. O sea, llevando una comunicación de una práctica ancestral, ¿sí?, para fortalecer los espacios sociales de las comunidades. Entonces, desde allí viene ese saber hacer. ¿Saber hacer de qué? ¿Pero cómo? Claro, saber hacer es el conocimiento, el saber que se tiene, haciéndolo en un escenario, en un espacio, desde la identidad. Porque los mentideros son la esencia, los mentideros son un papel importante en los territorios. Entonces, saber hacer desde la identidad, saber hacer desde el conocimiento, saber hacer desde las prácticas, para luego buscar un resultado. Y ese resultado es volverse a encontrar con la identidad. Porque si nos encontramos con la identidad, sabemos de dónde venimos y vamos a tener claro hacia dónde vamos. Ese es el papel que cumplen los mentideros en cada lugar, en cada espacio. Y como programa de radio, lo que hicimos fue evolucionar ese espacio tradicional y llevarlo a la radio, ¿sí? Y desde la radio poder conectar a todas las comunidades, que a pesar de estar distante, se sientan que están siendo partícipes de ese mentidero, no solamente local, sino a nivel mundial. Y a eso le estamos apostando.